En esta parte vamos a ver cómo podemos validar en qué momento se monta y se desmonta un componente de React. Como podemos ver, aquí yo tengo un componente que es una gráfica. Es justo lo que es este componente, yo le puse este nombre. Si quieren ver cómo hacer este tipo de gráficas, pues pueden verlas aquí. Aquí este canal es dedicado solo a Material UI con React. Y lo que vamos a hacer es ver en qué momento se monta y se desmonta este componente en mi aplicación. Entonces yo ya lo estoy importando aquí y aquí lo estoy utilizando. Ahora bien, vamos a utilizar hooks. Vamos a hacer todo esto utilizando hooks. Y vamos a limpiar un poco lo que tengo aquí. Así que lo primero que vamos a hacer es crear un estado que nos va a servir para montar y desmontar y así poder ver en qué momento se realiza. Vamos a dejar un valor por defecto de true. Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar este estado. Voy a abrir llaves aquí. Vamos a utilizar esto que tenemos aquí. Y lo que estamos haciendo aquí es que si esto es true, si nuestro estado es true, se muestra esto. Si esto es false, ya no está el componente. Esto nos va a servir para poder ver en qué momento se monta y en qué momento se desmonta. Ahora aquí solo voy a hacer una función que me permita hacer bueno, no es necesario. Entonces, ahora ¿cómo podemos validar en qué momento se monta y se desmonta un componente? Cuando yo me refiero o el concepto de en qué momento se monta un componente es cuando el componente es insertado en el DOM, que es, como ya sabemos, es Document Object Model y es básicamente todo lo que podemos observar dentro de la aplicación. Entonces, para poder ver eso, vamos a utilizar el hook useEffect. Lo vamos a usar dentro del componente el cual queremos validar en qué momento se monta y se desmonta. Y para hacer eso, simplemente aquí en el cuerpo de este hook podemos hacer un console.log con este texto. Vamos a quitar esta dependencia que tenemos aquí. Y aquí dentro de la función de limpieza, recordemos que este es el cuerpo del hook useEffect y esta es la función de limpieza. ¿Por qué se le llama función de limpieza? Lo que pongamos aquí dentro de esta función se va a ejecutar cuando el componente se desmonte o se quite del DOM. Entonces aquí vamos a agregar otro console log. Voy a copiar este, lo voy a pegar aquí y aquí voy a poner se desmontó el componente. Voy a guardar, aquí me está dando error porque no importé esto y ya lo tenemos aquí. Como podemos ver, tenemos estos tres mensajes. ¿Por qué se está mostrando esto varias veces? Porque yo tengo activado el modo estricto. Se lo voy a quitar de momento para que podamos apreciar de mejor manera. Voy a guardar, voy a refrescar aquí y como podemos ver en la consola ya nos dice que el componente se montó, es decir, el componente ya está insertado en el DOM. Ahora, ¿en qué momento se desmonta el componente? Es cuando lo sacamos o lo quitamos del DOM. Supongamos que aquí yo tuviera un botón que diga, lo vamos a hacer. Voy a crear un botón que diga quitar gráfica. Le vamos a decir, bueno, que diga quitar, mostrar gráfica. Este es un botón de Material UI. Y vamos a crear una función con este nombre.
Vamos a utilizar el set mostrar. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Y en el onClick bien, esto ya lo hemos explicado en otras partes, no voy a hacer el video más largo solo para explicarlo otra vez, pero básicamente con esta función cambiamos de esto de true a false y viceversa al momento de presionar el botón. Entonces, si yo presiono el botón ahorita, podemos ver este mensaje: se desmontó el componente. ¿Por qué? Porque ya lo quitamos del DOM. Es decir, ahorita el componente ya no existe en la aplicación. Pero si yo lo vuelvo a mostrar, es decir, a cambiar ahorita el estado es false, pero si yo lo cambio a true, podemos ver nuevamente el mensaje: se montó el componente. Entonces, de esta forma, con un useEffect podemos agregar una validación, o podemos ver en qué momento se monta y se desmonta un componente. Ahora bien, hay algo que hay que tomar en cuenta, y es que no es lo mismo ocultar un componente que quitarlo del DOM. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué pasa si yo vengo y le agrego un estilo CSS a la gráfica, a mi componente que es una gráfica? Por ejemplo, esto es de Material UI, pero vamos a utilizar una clase. La clase se llama display, o bueno, una propiedad CSS. Lo que estamos haciendo es ocultar el componente utilizando CSS. Si yo guardo aquí, vemos que el componente ya no está. Pero ¿qué pasa si yo refresco aquí? Si yo refresco la aplicación, vemos que el componente se montó. O sea, el componente sigue estando dentro de la aplicación, simplemente que está oculto. O podemos decir que es invisible, pero sigue estando dentro de la aplicación. Entonces no confundamos esto de ocultar con eliminar del DOM, que es justo lo que estamos haciendo aquí. Básicamente, si nuestro estado es true, se agrega a la aplicación, por así decirlo, nuestro componente. La palabra correcta sería agregar al DOM. Entonces, si yo presiono esto de aquí, podemos ver que se desmontó el componente. Pero si yo lo vuelvo a presionar, vemos que dice se montó el componente. Pero ¿por qué no lo vemos? Porque yo estoy haciéndolo invisible. Entonces vale la pena recordar esta parte. No es lo mismo ocultar el componente que quitarlo o desmontarlo o destruirlo del DOM.